El libro de los Jueces, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Dios bendiga la lectura de su palabra. En un acto de fe, tomó su mujer, tomó sus hijos, tomó todos sus bienes, cuanto él tenía, y salió, dice el libro de Hebreos, sin saber a dónde iba. Bendito sea el nombre del Señor. Benditos sean los hombres que han puesto su confianza en el Señor, porque ellos nunca serán avergonzados, porque hemos creído en un Dios de promesas formidables y un Dios que promete y cumple. Los hombres podrán prometer muchas cosas y luego se olvidan fácilmente de sus promesas, pero nosotros en su misericordia hemos caído en manos de un Dios vivo, un Dios que dijo y hará. Y Dios se aparta para sí un pueblo que viene de los lomos de Abraham, un pueblo que Dios apartó para santificarlos. ¿Cuál era la misión de Israel, que es el pueblo apartado de Dios? Dios a través de ello iba a entregar el conocimiento de Dios al mundo, porque Dios, cuando habla de Israel, dice: los constituiré en una nación de sacerdotes. La actividad de un sacerdote era ministrar en favor del pueblo. Y si Israel iba a ser una nación de sacerdotes, es para que ellos ministraran en favor de toda la humanidad, porque por su palabra entendemos que estamos ante un Dios que no hace acepción de personas, que no ve color de piel, que no ve si uno es inteligente o es torpe, sino que simplemente Él nos mira con amor y con misericordia, porque nos creó para su gloria y para su alabanza. Y Dios constituye a Israel. Jacob, de los lomos de Abraham sale Isaac, y de los lomos de Isaac sale Jacob, y de los lomos de Jacob salen 12 hijos, los cuales constituirían una nación de sacerdotes, Israel. Y vemos el peregrinar de este pueblo. Vemos que en algún momento moraban en la tierra y prácticamente no había mayor diferencia en ellos con las demás naciones, pero había una diferencia importante. Dios había puesto los ojos sobre aquella nación. Dice su palabra que Dios prometió a Abraham que daría a su descendencia la tierra en la cual moraban. Y tenemos un Dios que no es mezquino, tenemos un Dios que lo da todo. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ha regalado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos ante un Dios generoso en extremo, habiendo constituido los cielos y la tierra, habiendo hecho todo cuanto nuestros ojos pueden ver y contemplar. Luego dijo: hagamos al hombre, pero antes de hacerlo constituyó un lugar especial. Él con su mano plantó el huerto, porque así dice su palabra, que preparó y plantó un huerto aparte donde habitaría el hombre, lleno de abundancias y misericordias, porque es un Dios que no es mezquino, sino que Él lo da todo. Constituyó a este pueblo y le dijo que le daría todo. Lot, que caminaba con Abraham, en algún momento tiene problemas por andar caminando con Abraham, porque habíanse aumentado sus riquezas, sus bienes, sus ganados, y empezaron ciertas dificultades. Y Abraham le dice a Lot: no es bueno que estemos juntos, porque nuestros pastores tienen problemas y son tantos los bienes que tenemos. Y el Espíritu de Dios que está en Abraham le dice: elige. Si tú vas al sur, yo iré al norte. Si tú vas al poniente, yo iré al oriente.
No importaba a Abraham cuál era el territorio que habría de tocarle, porque él creía que estaba ante un Dios grande y lleno de misericordia. Un Dios que es capaz de hacer florecer en el desierto. Un Dios que es capaz de florecer donde no hay nada. Como muchas veces a nosotros nos ha dado de donde no había, porque Él es el creador de todas las cosas. Lot eligió la llanura del Jordán. Dice en su palabra que eran territorios de regadío y de abundancia para el sembradío, como el huerto, dice su palabra. Un territorio extraordinario, y con ambición Lot elige ese lugar. Y cuando Lot se va, Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham: ponte en pie, le dice. Mira, le dijo, hacia el norte, mira hacia el sur, mira al oriente y occidente, porque hasta donde alcance tus ojos, yo te lo daré todo, a ti y a tu descendencia, para siempre. Porque este es un Dios que da y no quita, porque las promesas que han sido entregadas en favor nuestro son todas nuestras. Quizás no las contemplamos muchas veces con los ojos de la carne, pero nos regocijamos en el Espíritu de ver que a pesar de que somos pobres, somos ricos, porque las promesas del Señor son todas nuestras. Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, también recibe la renovación de la palabra, de las promesas que habían sido entregadas a sus padres. Te multiplicaré, muchos pueblos saldrán de ti, reyes saldrán de tus lomos. Y sabes que Jacob era una tribu nómade que caminaba por el desierto, quizás insignificante entre las demás naciones, pero él, el que habita en el cielo, hace como él quiere y elige a quien él quiere para bendecir. Y yo alabo y glorifico su nombre, porque es un Dios lleno de misericordia. Porque ¿quién éramos nosotros para estar en este lugar? Sin embargo, en esta hora contemplaremos cuál es la misericordia que Dios nos ha entregado. La palabra nos narra de que andaba Jacob con sus hijos. A causa de algunos problemas, él dejó la tierra de Canaán. Y luego, cuando viene el retorno, dice su palabra que él se puso a vivir en tierra de Siquem, donde habitaban los siquemitas. Es increíble, hermano, que muchas veces uno ve y dice que habían naciones poderosas, habían pueblos feroces en aquel lugar. Muchas veces los hijos de Dios, el pueblo de Israel, habitó con temor en medio de ellos, porque eran naciones perversas. Y dice la palabra del Señor que habitando Jacob en Siquem, una de sus hijas, Dina fue violada por un siquemita, por el hijo del rey de aquel lugar. Este hombre la tomó y la violó y abusó de ella y la deshonró, dice su palabra, y luego la dejó ir. Pero dice que aquel hombre se enamoró de Dina, la amó en su corazón. Cuando Jacob sabe esto, dice la palabra del Señor que se dolió en su corazón porque habían deshonrado a su hija. Y él guardó silencio hasta el retorno de sus hijos y no dijo nada. Él tenía 12 hijos. Y cuando sus hijos volvieron, él les comunicó la noticia y los hijos se enfurecieron en extremo. Se sintieron muy dolidos y amargados de que su hermana hubiera sido deshonrada por un extranjero. Pero ¿qué ocurre? El extranjero se había enamorado de ella y le dijo a su padre, le dijo, ve y habla con ellos y que me la den por mujer. Y nosotros entreguémosle nuestras hijas y nosotros tomaremos sus hijas y seremos una sola nación y haremos todo cuanto ellos quieran que nosotros hagamos, digamos, para constituirnos en una sola familia. Y vino Hamor, el rey de Siquem, a conversar con Jacob y les puso esto. Le dijo, el corazón de mi hijo se ha prendado a Dina, dásela por mujer y seremos una sola nación. Nosotros tomaremos vuestras hijas y vosotros las nuestras y seremos una sola familia. Y Jacob consultó con sus hijos y sus hijos le dijeron, mintiendo, nos parece buena idea, pero diles esto, que se circunciden.
porque no es correcto que habitemos con incircuncisos. Y Jacob, de buena fe, encontrando bueno el consejo de sus hijos, va y le dice a los siquemitas: yo les daré mi hija por esposa a Siquem, pero cada uno de sus varones tendrá que circuncidarse, porque no es lícito que nosotros habitemos con incircuncisos. Y dice la palabra del Señor que se circuncidó todo Siquem, todo varón se circuncidó. Y al tercer día, cuando los dolores eran grandes, dice la palabra del Señor que Simeón, hijo de Jacob, y Leví, hijo de Jacob, tomaron espada en sus manos y mataron a todos los siquemitas que no podían defenderse. En su furor y en su ira actuaron y mataron a todos aquellos extranjeros. Y Jacob se duele en su corazón y le dice: ¿por qué habéis hecho esto? Ahora hemos sido hechos abominables a todo este territorio, y ciertamente se levantarán contra nosotros y nos destruirán. Pero Jacob había olvidado una cosa: Dios será con ellos. Porque Dios es fiel. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Porque no puede negarse a sí mismo. Él dijo y hará. Él ha prometido y Él cumplirá todas sus promesas. Y los hijos de Jacob cometen este gran error en su furor y en su ira. Dieron su palabra, mas no cumplieron. Y Jacob se llenó de temor y le dijo al Señor: no temas, ve a tal monte y sacrifícame. Y fue con temor Jacob y sacrificó a Dios. Y todas las naciones, todos los pueblos de aquel lugar, dice que fueron sujetos al terror de Dios y pudieron salir sin temor, porque Dios iba con ellos. ¿Por qué les relato yo este hecho? Porque tiene una importancia tan gravitante más tarde. Resulta que envejece Jacob, llega al fin de sus días, y ocurría que en aquel tiempo el patriarca, a quien Dios constituía por patriarca del pueblo, siempre bendecía y tenía una palabra de bendición para sus hijos. Y cuando Jacob llega a llenarse de días y de años, llama a sus hijos para bendecirlos. Llama a sus hijos para decirles qué habría de acontecer con ellos en el día de mañana. Y no era una palabra de un hombre, no eran sentimientos humanos de Jacob, sino que él, como estaba constituido por el patriarca de Dios, su palabra, la palabra que salía por su boca era palabra de Dios. Y se reúnen las 12 tribus, los 12 hijos. Y usted puede ver en el libro de Génesis capítulo 49 la bendición de Jacob para sus hijos. Pero no había bendición para todos. No para todos había una palabra positiva. No para todos había una palabra esperanzadora, sino que dice su palabra en el capítulo 49 de Génesis: Simeón, dice, y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía. Estas son palabras de Jacob, pero son palabras de Dios, reveladas por la boca de Jacob. Ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres, en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. ¡Qué terrible! Imagínese usted como padre tener que pararse delante de sus hijos y maldecirlos en palabra de Dios. No es fácil porque uno ama a los suyos. Uno quisiera siempre entregar una palabra de bendición, una palabra de bienestar, más particularmente a aquellos que son suyos. Sin embargo, nosotros vemos aquí a Jacob delante de sus hijos maldiciéndolos. Simeón y Leví, malditos sean de Dios. Nosotros de repente no analizamos estas palabras con la debida conciencia. Son palabras de Dios y nosotros muchas veces creemos que esto es sencillo. Creemos que para Dios es fácil maldecir, sin entender que estamos ante un Dios lleno de misericordia. ¿Acaso usted cree que fue sencillo para Dios cuando Adán y Eva pecaron?
Uno piensa que llegó, los tomó y los echó fuera. Él supo allá arriba que ellos habían fallado. El día que comieres del árbol que está en el centro del huerto, ciertamente morirás. Habían sido las palabras del Altísimo. Y él allá arriba sabía que el hombre había caído. Sin embargo, no vemos a un Dios que desciende lleno de ira, sino que vemos a un Dios lleno de misericordia. Adán le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Veo a Dios lleno de misericordia, buscando a su criatura. El Señor le dice: es que estaba desnudo y me escondí. Bendito sea su nombre. Cuando Jesús está en el monte de los olivos, hay luna llena y se ve hermosa la ciudad de Jerusalén. Y él contempla la ciudad y llora. Y sus expresiones son: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te envío y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice, te quise juntar como las gallinas a sus polluelos y no quisiste? Y hay dolor en el corazón del maestro porque sabe la destrucción, sabe la maldición que vendrá sobre Jerusalén. Y asimismo yo veo al Altísimo paseándose por el huerto diciendo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Señor, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que me diste por compañera, ella me dijo que comiera y yo comí. Mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó. Ninguno doblegó su corazón, sino que trataron de justificarse en lo otro. Y Dios tiene que decirle: te tienes que ir. Has cometido un pecado y no puedes quedarte conmigo, tienes que irte. Sin embargo, veo un Dios amoroso que mata 2 animales y con sus pieles cubre la desnudez de aquellos a quien tanto ama. Bendito sea su nombre para siempre. La puerta se cierra detrás de ellos en el paraíso, pero detrás de ellos va el Señor de la gloria y les va diciendo a su oído: no te preocupes, porque la simiente de la mujer, que era el mismo que habría de nacer en el pesebre de Belén, Él vencerá al que te quitó aquel lugar y te abrirá esas puertas de par en par. Porque nosotros creemos que Dios es un Dios que traza una línea y que dice que el día que la traspasemos nos destruirá, porque creemos que es un Dios que con facilidad maldice. Sin embargo, yo veo en su palabra un Dios lleno de misericordia, que va, sabiendo que el hombre habría de fallar, preparó un plan de salvación que Él mismo habría de pagar. Alabado sea su nombre para siempre. Cuando en algún momento Israel cae delante de la presencia del Señor, un pueblo duro de entendimiento, duro de cerviz, que murmuraban constantemente y hablaban contra Él. En algún momento se rebelan contra Dios y Dios le dice a Moisés, le dice: quítame en medio de esta gente. ¿Y sabe que eso es un acto de misericordia? Él está molesto con el entorno porque la gente murmura, porque muchas veces en la casa de Dios también usted murmura sin entender que la presencia del Altísimo está siempre en medio de nosotros, que Él escucha sus conversaciones en secreto. Usted cree que no lo escucha nadie sin entender que Dios mora en medio de nosotros, porque es un acto de misericordia, porque le dice: sácame, dice, no sea que en un momento de ira yo extienda mi mano y lo destruya. Bendito sea su nombre. ¿Por qué estaba ahí Dios? ¿Qué hacía en medio de hombres pecadores? Una sola cosa: Él nos ama. Él aborrece el pecado, pero Él ama al pecador.
y su misericordia siempre ha ido detrás de nosotros. Y yo veo ahora a Jacob con una gran angustia en su corazón, teniendo que llamar a sus hijos y por la inspiración del Espíritu Santo. Imagínense palabras tan hermosas que le dice a Judá. Judá dice: te alabarán tus hermanos, tu mano es la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. Palabras tan hermosas que entregarle de bendición a un hijo. Sin embargo, cuando ve a estos dos, le dice: malditos sean de Dios. No te juntaré en Jacob y te esparciré en Israel, y mi alma no entrará en comunión contigo. Y como le decía antes, estas no son expresiones de un padre enojado, son palabras de Dios entregadas para un grupo de hombres. ¿Y qué nos narra la palabra? Pasaron muchos años. Israel fue en dirección a Egipto a causa de José. Hubo hambre sobre la tierra y ellos fueron a tierra de Egipto. Y el mejor lugar de Egipto les tocó a ellos. El lugar más fértil, el lugar más agradable de la tierra. Había hambre en toda la tierra. Las naciones se vendieron. Egipto se hizo rico a causa de la escasez que había, pero en Egipto había abundancia porque allí estaba el pueblo de Dios. Y el lugar más fértil de la tierra, allí estaban en el valle de Gosén, los hijos del Altísimo. Por 400 años la misericordia del Señor fue con ellos. Los amparó y los guardó constantemente. Los sacó de Egipto en medio de actos portentosos y gloriosos para que este pueblo entendiera quién andaba con ellos. Pero ellos nunca comprendieron esta misericordia. Y nos narra la palabra del Señor que Dios les había prometido Canaán, la tierra prometida, un lugar donde fluía leche y miel, un lugar lleno de misericordia. Y allá van a recibirla. Han pasado 400 años. Dios tarda, dice su palabra, pero no olvida. Y no tarda, sino que se apresura a cumplir sus promesas. Lo que pasa es que hay un tiempo para el cumplimiento de las palabras del Señor. Han pasado más de 400 años y este pueblo cruza el desierto en 40 años para recibir la tierra prometida, un lugar de bendición, un lugar que les había sido prometido a Abraham, a Isaac y Jacob, un lugar maravilloso donde moraba Dios con ellos. Y resulta que llegan y Moisés reúne a todas las familias. Ya no son 12 hijos, son miles. Ya no son los 12 hijos de Jacob, sino que cada hijo se ha multiplicado en grande manera y los hace separarse en grupos a los 12. Bendito sea su nombre para siempre. Van a recibir la bendición, van a recibir lo que se les prometió. Dice la palabra de Dios que se echó suertes. ¿Qué es lo que es echar suertes? Se sorteó, se hicieron mapas de la región que habían de habitar y se dividió y se echaron suerte a quién le tocaba. A quién le tocaba cada porción. Y Moisés junta a todo el pueblo para bendecirlo, para que la bendición fuera con ellos cuando recibieran la tierra prometida. Pero ¿qué ocurre? Nosotros podemos ver la bendición de Moisés en el capítulo 33 de Deuteronomio. Y con palabras hermosas y maravillosas, palabras de Dios, el pueblo empieza a recibir la bendición del patriarca. Benditos sean los que tienen bendición de patriarca. Benditos sean los que tienen bendición de patriarca. Somos un pueblo dirigido por Dios. Grande es su misericordia. Hemos deambulado por el desierto. Hemos deambulado por el desierto. Pero Dios siempre nos ha puesto un patriarca por delante que nos ha llenado de bendiciones. No hemos escuchado palabras de maldición de su boca. Somos benditos de Dios. A pesar de nuestras infidelidades y de nuestras torpezas, Dios nos ha bendecido. Y se encuentra, ahora no 12, como decía, ya no son 12 hijos, son miles, se han multiplicado, porque Dios bendice a los suyos.
Y resulta que si usted lee con detención el capítulo 33 de Deuteronomio, va a encontrar que son todos bendecidos, menos uno. Ni siquiera aparece. Ni siquiera aparece. En el verso 5 habla de Rubén. En el 7 habla de Judá. En el 8 habla de Leví. En el 12, en el 13 habla de José. Efraín en el 17. Manasés en el 17. Zabulón en el 8. En el 18 habla de Zabulón y de Isaacar. De Gad en el 20. De Dan en el 22. En el 23 de Neftalí. Y en el 24 de Aser. Y no aparece Simeón. Porque la palabra que le fue dada por Jacob era palabra de Dios. Y había maldición sobre aquella tribu. Qué terrible, hermanos. Qué terrible, porque nosotros éramos malditos de Dios. Qué tremendo tiene que haber sido ese minuto cuando me imagino yo a Moisés lleno del Espíritu Santo, entregando bendiciones que conmovían al pueblo y lo llenan de alegría. Pero para Simeón no había nada. No aparece aquí en ninguna parte. Y usted tampoco estaba ahí. Usted tampoco estaba aquí. ¿Quién éramos nosotros? Maldición había sobre nosotros. Desconocidos, no teníamos conocimiento, no sabíamos ni siquiera que Dios existía. Nada teníamos. Quizás al escuchar a aquella multitud, cuántos miles serían los de la tribu de Simeón, a lo mejor los más pequeños preguntarían: Padre, es aquí que los ha bendecido a todos. ¿Y qué hay para nosotros? Es aquí que a todos le ha entregado lo suyo. ¿Y qué hay para nosotros? Y quizás usted se pregunta en esta hora: ¿y qué hay para mí? Porque ¿quiénes somos nosotros? Y tiene que haberle dicho el Padre. Nos maldijo nuestro Padre a causa del furor de los antiguos. Así como la maldición estaba sobre nosotros a causa de Adán. Porque el pecado fue engendrado en el hombre y todo hombre nacido de mujer viene con pecado. Excepto uno. Excepto uno. Nuestro Salvador y Redentor. El que murió en el Calvario de la cruz. El que nos redimió con su sangre. Y vemos a estos hombres mirándose los rostros, quizás avergonzados. Habrán bajado el rostro a tierra. La última bendición fue para Aser. Bendito sobre los hijos de Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Y se terminó. ¿Y para nosotros qué? ¿Qué hay para nosotros? Tiene que haber preguntado. Y nos vamos a estos gloriosos versos que hemos leído. El lugar, la herencia más grande fue para Judá, el león de la tribu, el Cristo de Dios. Como dice su palabra, a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que él es el Señor de la gloria. El león de la tribu de Judá. Cuando uno ve los mapas y ve la repartición que les tocó a las tribus, en las Biblias vienen las reparticiones, se da cuenta que a Judá le tocó casi la mitad de todo Israel. A los demás les tocó su porción, pero a Judá le tocó un inmenso territorio. Y cuando está este acontecimiento, cuando ocurre que Simeón no tiene participación, se pone de pie el león de la tribu. Judá, el hijo de David. Y mira al maldito, a Simeón, y es movido a misericordia. Y le dice: ven, le dice, ven.
sube conmigo. Sube conmigo. Lucharemos por mi territorio, por el que a mí me ha tocado y después por el tuyo. Y a Simeón no le tocó nada. Ven, le dice, sube conmigo. Y en la palabra del Señor dice que era tan grande la porción que le tocó, y Judá lo dice, Señor, es tan grande el territorio que me ha tocado, está lleno de arroyos y manantiales, hay grandes lugares para el sembradío y es tan enorme que nunca podré ocuparlo todo. Y mira a Simeón y dice, ven, sube conmigo. Y el capítulo 19, verso 9 de Josué dice, de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ella. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá hasta el día de hoy. Y a nosotros nos tocó esa porción, porque nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Porque a nosotros no nos tocaba nada. Porque alguna vez a causa de nuestro pecado fuimos sujetos a salvación, mas hubo uno que se hizo maldito por nosotros. Hubo uno que cargó con nuestra maldición para que nosotros seamos bendecidos. Y la bendición, la palabra de Dios te extendía en favor suyo. Ven, dice, sube conmigo. Ven, dice el Señor, sube conmigo. En el Evangelio dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas yo te las añadiré. ¿Qué es lo que es buscar el reino de Dios y su justicia? Servir a Dios y buscar el perdón de pecados. Porque la justicia de Dios en favor nuestra es esa, el perdón de nuestros pecados. Y Él quiere que sirvamos con Él. Ven, dice, sube conmigo. ¿Por qué estar sujeto a maldición? Usted se esfuerza por lo suyo, lucha cada día, pero está luchando con Dios. Quizás hasta el día de hoy no lo había hecho. Usted no ha entendido lo que es servir a Dios. Servir a Dios es misericordia, servir a Dios es bendición, servir a Dios es estar al amparo del Omnipotente. Dice la palabra de Dios que cuando Judá subió y destruía a todo cuanto se le oponía, y después llegaba Simeón cuando la batalla estaba liberada ya, cuando ya todo había terminado, entonces llegaba Simeón, porque Dios era con Judá. Y el Señor dice, yo he vencido al mundo, al demonio y a la carne. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero subamos con Él. Pero subamos con Él. ¿Hasta cuándo estaremos sujetos a tanta maldición? Vemos la ruina en nuestros hogares. No sabemos qué es lo que acontece. Pues yo le digo, lo que acontece es que usted no sirve a Dios. Y si alguien por primera vez viene en medio de nosotros, la invitación es para usted. El Señor le dice, ven, sube conmigo. Palabras tan hermosas. Y Jehová respondió, Judá subirá. Y he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Nos conviene ir con este, porque a este le ha sido todo entregado en sus manos. Porque este ha derrotado a la muerte, al demonio. Cuando él estaba en el Calvario de la cruz, Satanás pensó que lo vencía. Estaba mirando allí, lo avergonzó y lo desnudó. Lo despojó de todos sus vestidos y lo clavó en el Calvario de la cruz. Y él creyó que vencía. Sin embargo, cuando escuchamos expresiones, consumado es. Allí fuimos libres de la maldición del pecado. Fuimos limpios de nuestro pecado. Porque Él triunfó por nosotros. Y Él descendió al lugar donde estaban cautivos, los que habían muerto con la esperanza, y dice que llevó cautiva la cautividad y se los llevó al cielo de Dios. Y algo maravilloso, cuando Él viene subiendo desde las profundidades, muchos dieron testimonio antes de seguir camino, y nos conviene subir con este, porque este ha vencido, porque este es el león de la tribu de Judá, al cual le ha sido entregado todo en sus manos. Sirvamos a Dios de todo nuestro corazón y Él hará misericordia con nosotros. Vienen días difíciles, no vienen días mejores, mas para nosotros amanecerá el sol de justicia.
porque el que está con nosotros ha vencido todo obstáculo. Bendito sea su nombre para siempre. Sirva al Señor, hermano. No hay mejor camino. Estamos en medio de un pueblo bendecido de Dios. Como decía antes mis palabras, somos dirigidos por el Señor. Toda palabra que ha salido de este altar no ha sido más que de bendición para nosotros. Tómelas para usted. Tómelas y créalas con todo su corazón y entienda que está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Yo me veo caminando por el desierto. Yo veo la nube que está sobre mí. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y cuando hay frío veo que esta nube se transforma en un torbellino de fuego que me alumbra y me alumbra el camino para que, como dice su palabra, caminemos de día y de noche. Camine por el desierto, pero camine con una esperanza. Entienda que está al frente de usted, es patriarca, es rey y es profeta de Dios. Y maldición no salió de este lugar. Todo lo contrario, somos un pueblo bendecido de Dios. ¿Cuántas veces nos conocemos de memoria las expresiones? Bendito en tu entrar, bendito en tu salir. Y se conmueve nuestro corazón dentro de nosotros. Pero sirva a Dios con temor y con temblor. No sea que el día de mañana la maldición de Dios venga sobre usted. Él lo ha llamado para bendecirlo. Él lo ha llamado para constituirlo en sacerdote. Y usted que no tenía nada, hoy día su herencia está en la tribu de Judá. En la más grande, en la más hermosa. Nos ha tocado la mejor porción. Como dice el salmista David, Señor, dice, tus cordeladas me han caído en lugares deleitosos. Hermosa, hermosa es la heredad que me ha tocado. Y es hermosa su heredad. Usted que se queja tanto de su situación económica, de problemas de enfermedad, no entiende que un día Él se paró delante de usted y le dijo, ven, sube conmigo, porque todo cuanto es mío es tuyo, porque todo lo de Él es nuestro. Y aunque somos pobres, somos ricos, porque Él se hizo pobre por nosotros, porque Él dejó su trono de gloria por nosotros, y porque Él murió por nosotros y resucitó por nosotros, y con Él nos dará todas las cosas. Para el Señor sea toda honra y gloria ahora y para siempre.